Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Les habla el maestro Vic, el profesor Víctor Hugo, y es un verdadero placer estar con todos y cada uno de ustedes. Pues bueno, antes de iniciar con este tema que está aquí a mis espaldas, déjenme decirles que estoy muy contento, ya que aproximadamente en 5 días aumentamos de suscriptores del canal. Gracias por estar al pendiente del canal, gracias por suscribirse y por compartir este gran material que he diseñado y que diseño con todo gusto para todos y cada uno de ustedes, ¿no? Y esa es la finalidad, facilitarles el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura de manera convencional, ¿no? Ese es el principal objetivo del canal, cuando también ya he subido por ahí algo de matemáticas, de regletas y de robótica. Todo va enfocado, ya saben, a la enseñanza de educación primaria. Pero me estoy enfocando más, mi principal fuerte pues es la lectoescritura, ¿no? Ya que me he vuelto especialista en esta rama. Entonces, pues antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes por la confianza del canal, por compartir mi material y por estar en la plataforma quienes ya lo están, ¿no? Y si no están en la plataforma, les recomiendo que vean mis videos previos para que sepan de qué trata esta parte de la lectoescritura de la plataforma educativa y así dejen en los comentarios si están interesados, ¿no? Así es que, pues bueno, vamos a dar inicio a este corto video que va a ser prácticamente una plática, una charla, una conversación para explicarles un poquito acerca de esta etapa preparatoria, ¿no? Que es la primera etapa en la que debe de pasar todos los alumnos y es para mí la más importante. Antes de iniciar cualquier método de lectoescritura, los alumnos deben tener una etapa preparatoria, ¿no? Que esto se da prácticamente en preescolar. Los alumnos pasan en este proceso del preescolar, pintan, cantan, saltan, conocen su cuerpo, izquierda, derecha, arriba, abajo, colores, hacen arte, amplían su vocabulario, utilizan una manera correcta al hablar, es decir, utilizan todas sus sensopercepciones, ¿no? Debido ahorita a esta parte de la pandemia o en algunos casos que no se lleva el preescolar, pues a los maestros de primer grado les cuesta un poquito más de trabajo el que el alumno se apropie tan fácil de la lectoescritura, y mucho se debe a que no cursaron el preescolar, una, y dos, a que no se desarrollaron bien estas etapas o sus sensopercepciones. Así es que, pues bueno, ese es el principal objetivo. La etapa preparatoria pues es la que se debe de tener mayor atención, ya que en ella se siembran los cimientos para preparar al alumno en el proceso de la alfabetización, esta ya de manera formal, ¿no? Y para ello necesitamos de adquirir una serie de habilidades dirigidas a reforzar y desarrollar las sensopercepciones. Ahora, ¿qué se entiende por sensopercepciones o qué son las sensopercepciones? Pues la palabra sensopercepción tiene el significado de proceso de recibir impresiones a través de los sentidos. De los 0 a los 5 años de edad, de los 0 a los 3 se ve más marcado, o del 0 al 1 se ve muy marcado, que el alumno empieza a descubrir el mundo a través de estas sensopercepciones, del tacto, de la vista, del olfato, del gusto y del oído. Y es aquí esta parte importantísima que nos volvemos los que tenemos la dicha de ser padres de familia, pues tenemos esa parte de fortalecer esas habilidades, ¿no? De darles a los hijos las actividades que ellos pueden realizar para fortalecer y trabajar esta parte de las sensopercepciones. Si ustedes bien saben, cuando un niño, 6 meses aproximadamente, 8 meses, un año todavía, para conocer ciertos objetos, lo primero que hace pues es tocarlo, lo observa
y en algunas ocasiones hasta corre el riesgo de tragárselo, ¿no? De chuparlo, de probarlo, ¿no? Lo observa, lo huele, lo toca y lo prueba. Eso es parte del aprendizaje. El alumno está, el niño, perdón, el pequeño está aprendiendo de esa manera en base a estas sensopercepciones. Por eso hay materiales que dicen de tal edad a tal edad no se deje jugar solo con ciertos objetos, sobre todo pequeños, porque el alumno a través de estas sensopercepciones, o el pequeño a través de estas sensopercepciones, pues está descubriendo el material y el objetivo de ese juego, ¿no? Entonces, esas son las sensopercepciones, que es recibir impresiones a través de los sentidos. ¿Cuál es el principal propósito de esta etapa preparatoria? Pues primeramente, lograr la adaptación del alumno al ambiente escolar, que esto se da en preescolar, ya lo habíamos comentado, pero primer grado de primaria pues se ve muy marcado en ciertos alumnos que no están bien escolarizados aún. La etapa del yo la siguen teniendo muy presente, ¿no? Y esta parte del vocabulario, del lenguaje, pues también llega a complicarse. El corregir y ampliar las formas de expresión oral, ese es otro de los propósitos que se pretende en esta etapa preparatoria. La siguiente pues es estimular sus sensopercepciones y el mejorar su coordinación motriz. Esos son los principales objetivos o propósitos de esta etapa preparatoria. Y lo vuelvo a repetir, por eso es importante, padres de familia, que los alumnos tengan un buen preescolar. Y antes del preescolar, pues que como padres de familia desarrollemos o incitemos con ciertas actividades que se pueden desarrollar dentro de la casa a preparar al alumno en base a estas sensopercepciones. ¿Cómo puede trabajar? Pues con juegos educativos que se pueda dar, que puedan separar ciertos objetos, ya sea por tamaño, por color, por formas, que puedan hacer comparaciones entre unas hojitas de la forma u otras, que puedan tocar ciertas texturas, áspero, suave, que sientan, que observen, que huelan, que manipulen esa parte. Y es bien importante, si el alumno, nosotros lo conocemos ya en primer grado de primaria o en la parte de la educación primaria como grado de maduración, pero en sí se le nombra el previo de cualquier método de lectoescritura, ¿no? Que se conoce como etapa preparatoria. Ok, entonces, ¿cómo se clasifica esta etapa preparatoria? Pues una es las relativas al vocabulario, que comprenden, bueno, ahorita vemos en qué comprenden, ¿no? Pero la primera es relativas al vocabulario, ¿no? Relativas al vocabulario. Las dos son las de orden visual. La tercera clasificación sería las educativas auditivas. La cuarta clasificación serían las de estimulación motora. Y la quinta clasificación son las actividades de coordinación. Esto basándonos en cualquier método de lectoescritura, ¿no? Cualquier método de lectoescritura tiene una etapa preparatoria y estas son las clasificaciones. Vuelvo a repetirlas. Una, relativas al vocabulario. 2, orden visual. 3, las auditivas. Las 4, estimulación motora. Y la quinta, las actividades de coordinación. Ahora vamos a ver en qué se basan cada una de estas clasificaciones. ¿Qué es lo que se puede proponer como actividades para fortalecerlas, ¿no? La primera, las relativas al vocabulario. Pues se va a trabajar, o las actividades que se pueden estar proponiendo, ya sean casitas, si son padres de familia, que nos puedan estar apoyando los docentes, a las educadoras, o bien ya en escuela, pues son las conversaciones espontáneas o dirigidas.
Dos, otra de las actividades podría ser las narraciones y los cuentos para dar a los alumnos la oportunidad de reproducirlos. Aquí hago un paréntesis porque en la plataforma educativa yo propongo que los alumnos trabajen con Google Docs en la narración de cuentos, es decir, yo trabajo mucho esta parte de la oralidad, donde los alumnos cuentan un cuento leído o narrado ya sea por un servidor o por algún padre de familia, y los alumnos ya lo cuentan a su versión, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la importancia de todas estas actividades que estamos trabajando. Pero sí es importante el conocer esa clasificación, docentes, maestros, maestras. Sí es bien importante el conocer esa clasificación para ponerlas en la planeación y saber cuáles actividades estoy fortaleciendo, ¿no? En este caso son las relativas al vocabulario. Y hacemos esto, pero a veces descuidamos otras cosas. Entonces es importante hacer un buen diagnóstico para saber cuáles son las que más debemos de fortalecer con nuestros alumnos, y padres de familia, pues cuáles son las que más debo de fortalecer con mis hijos. La tercera sería el aprendizaje de rimas y breves poesías con el fin de enriquecer el vocabulario. Las rimas siguen prevaleciendo. Lo que ya nos está fortaleciendo en las escuelas pues es la poesía. Actualmente, o hace un tiempo hacia acá, se está fortaleciendo, se está retomando esta parte de la poesía individual y coral, pero ya con alumnos de quinto y sexto, ¿no? Que lo está proponiendo la misma Secretaría de Educación. Lo que se propone es que a temprana edad los alumnos puedan tener esta parte o este acercamiento con la poesía, ¿no? Y la parte de las rimas pues les va a ayudar a ampliar ese vocabulario y también a la parte auditiva. Y ahorita que pasemos a esa otra clasificación vamos a entender por qué son importantes para la adquisición de todo nuestro método de lectoescritura. La cuarta es corregir dicciones incorrectas. Aquí vamos a poner un asterisco grande, vamos a remarcar esta parte, ¿no? Papás primerizos que consentimos mucho a nuestros hijos, pues dejamos que los alumnos o los hijos digan las palabras que no están bien pronunciadas, y así los dejamos, ¿no? Incluso hasta nosotros mismos propiciamos que lo vayan diciendo de esa manera. Por ejemplo, papos, guau guau, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal es mencionarles a los hijos cómo se debe de decir la palabra, para que el alumno vaya fortaleciendo esta parte de la dicción, del vocabulario y de la parte auditiva, ya que como escuchamos y como decimos la palabra es como el alumno va a escribir. Es bien importante esto. Esto es, por eso les digo, hay que subrayar esta parte, corregir dicciones incorrectas. Y muchas de esas no se debe a que el alumno tenga algún problema de lenguaje fisiológico, sino que se debe al consentimiento o a lo chiqueado, se podría decir así coloquialmente, que están ciertos niños debido a la sobreprotección que se tiene por parte de los padres de familia, ¿no? Y qué daño les hacemos, porque ya cuando van a la escuela pues se enfrentan a esta parte que no está bien desarrollada y surgen problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces sí es bien importante el mencionarles a los alumnos o hacerles ver a los hijos las correcciones de esas dicciones, cómo se pronuncia, cómo se dice realmente tal o cual palabra, ¿sí? La siguiente sería en lograr una pronunciación adecuada de las palabras y una actitud natural al hablar. Observar el ritmo ordinario al expresarse, ¿no? Ahí está, niños que quieren, no saben expresar su sentimiento, tienen mucha euforia, tienen mucha sentimientos, ¿no? Que quieren decirlo y no pueden expresar lo que realmente están pensando.
Entonces, eso es lo que se debe de trabajar en esta parte del vocabulario. Y por último, la imitación de voces, ruidos y sonidos, que son las onomatopeyas, ¿no? Y si vemos por ahí algunos juegos educativos, pues están unos que se ponen pilita, ¿no? Y tienen ciertos botoncitos que emiten sonido de las onomatopeyas, ¿no? De los sonidos de animales o de objetos, ¿no? O de medios de transporte. El pollito, el cochinito, el caballo, ¿cómo le hace? Entonces esto va a dar pie a que los alumnos realmente puedan fortalecer esta etapa o esta primer clasificación. Vámonos a la segunda clasificación, las de orden visual. ¿Cuáles son esas o qué actividades puedo trabajar en esta parte de las de orden visual? Pues la identificación de figuras y objetos iguales, ¿no? Podemos poner una serie de fichas y que los alumnos separen cuáles son de un color o cuáles son de un cierto tamaño, ¿no? En casita, incluso hasta los frijolitos, ¿no? Ponerles frijolitos y arroz y lentejas, sepárame los frijoles de los arroz y de las lentejas. Esa es una parte bien importante, ya que el alumno cuando surja o esté trabajando el método de lectoescritura, pues va a identificar correctamente las palabras y se va a apropiar fácilmente de esto. La segunda que se propone pues son las percepción de contornos y de conjuntos. La siguiente sería la captación de semejanzas y diferencias, ya sea de una imagen, de algún objeto o de algo que podamos hacer en el patio, ¿no? Incluso podemos salir al patio, podemos poner ciertos objetos y luego desaparecerles uno y decir cuál se fue, ¿no? En el método de lectoescritura que se maneja, sobre todo en el Mijares, va enfocado a eso. De las primeras etapas se quitan personajes y se trata de que el alumno identifique cuál de esos personajes se fue. De hecho se llama así el juego, ¿quién se fue? Otra de las actividades que propongo también en la plataforma educativa o con mis alumnos pues es el uso y manejo de las regletas Cuisinare, ¿no? Aquí podemos estar proponiendo o poniendo ciertas regletas de ciertos colores, las pueden identificar, las pueden separar, las pueden hacer juegos dirigidos o bien juegos libres con esa finalidad, que vaya identificando esas semejanzas y esas diferencias. Otro de las actividades que se pueden proponer en el orden visual pues es el manejo de rompecabezas. La siguiente es la identificación de patrones, que eso también es bien importante, que se trabaje, incluso hasta vienen algunas actividades en preescolar de los mosaicos, ¿no? Que es muy parecido a esta parte de los patrones. La siguiente sería el señalamiento del error en grabados o dibujos, identificar colores, tamaños, colocación de figuras que se les presentan y el orden que se hayan dispuestas, y por último repetir o una reproducción de series, ya sea de formas, de color o algo, ¿no? Relacionado a esta parte que estamos desarrollando, que es el sentido de la vista. Ya van dos clasificaciones que hemos analizado, ¿sí? Esta sería vámonos a la tercera clasificación, las de estimulación motora, y aquí me basé mucho en las de Freud. ¿Por qué lo hacemos? Y por lo regular le damos más peso a estas que a otras, y para que el alumno tenga un buen grado de maduración o una buena etapa preparatoria, pues debemos de conocerla todas las clasificaciones. Por eso es bien importante este video, es muy importante, sobre todo para los maestros primerizos en primer grado, porque nos perdemos, creemos que nada más es pegar, recortar y el tejido o el recorte. No es así. Ya vimos que hay otras clasificaciones que se le deben de estimular para todas estas partes de las sensopercepciones, ¿no? Entonces, aquí las que yo propongo o las que estoy mostrándoles son las de Froben, que es el pegado, el rasgado, el tejido, el recorte, la confección de figuras con popotes, semillas, botones y objetos diminutos. Aquí se me vino a la mente una actividad que propongo mucho, que los alumnos recorten popotes y con estambre armen sus propios collares o pulseras. Esa actividad les encanta bastante.
incluso también se puede hacer con sopita de plumilla o de codito, armar ciertos collares, y eso les ayuda bastante. El abrochar botones, el abrocharse las agujetas, eso también les ayuda bastante. Y aquí estas actividades se está proponiendo no nada más para la estimulación motora fina, ¿no? La psicomotricidad fina, lo que se conoce, sino que también la psicomotricidad gruesa. Por eso es bien importante tener estrecha relación, aquí es bien importante tener estrecha relación con los maestros de educación física, que todos los primeros grados no se queden sin maestro de educación física, y que se tenga esa estrecha relación, comunicación con el docente, con la finalidad de estar estimulando toda esta parte de gatear, brincar, del equilibrio, de la coordinación, ¿no? Sabemos bien que en algunas escuelas no está el recurso o todas las horas del docente de educación física, sino que pobre maestro de educación física tiene que estar yendo a varios centros escolares, y algunos grupos se quedan sin clase de educación física porque no se cubren las horas completas. Lo que se propone, o lo que yo propongo, es que como directivo, que los primeros que deben de tener clases son los primeros, ¿no? Confiando y creyendo en esta parte de las autoridades educativas que se había propuesto que primero los primeros grados. Y es tan importante que el alumno, sobre todo en primero, segundo, preescolar, no se diga, que tenga esta parte de la estimulación motora gruesa y fina. ¿Y quién lo va a estar también proponiendo o ayudándonos a que se pueda llevar a cabo? Pues el docente de educación física, ¿sí? Ya van 3 clasificaciones, y vean qué tan importante es irlas conociendo cada una de ellas, para así saber qué estoy trabajando, si la parte visual, la parte motora, la parte del vocabulario. Vámonos a la siguiente. ¿Cuál es? Las actividades auditivas. Este es bien importante, la parte auditiva es tan importante para el desarrollo o la apropiación de la lectoescritura ya de forma convencional. Muchas de las veces, no me van a dejar mentir, cuando proponemos a los alumnos que nos digan palabras que inician con cierta letra, por ejemplo, ¿qué palabra empieza con ma? ¿O qué palabra empieza con me? Hay niños que dicen sol, ¿no? Un ejemplo, paloma, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trabajó bien esta parte auditiva. Y por eso les digo la importancia, vuelvo a decir, y siempre lo voy a estar remarcando, la importancia de la escuela de padres desde primeros edades y el preescolar, fundamental. Debe de ir de cajón, ¿no? Que vaya reforzado, para que ya cuando lleguen a primer grado y que tengan todo reforzado, toda esta etapa preparatoria, pues no se les dificulte. Así es que, ¿qué actividades se van a estar proponiendo aquí en estas actividades auditivas o en esta clasificación? Pues son las que van estrechamente ligadas a la correcta expresión verbal. 2, en percibir y distinguir sonidos y voces. Podemos poner cierta musiquita y ciertos sonidos de animales y que nos digan de quién se trata, ¿no? Se me ocurrió. ¿Qué palabra empieza con tal, ¿no? Repetir palabras, repetir oraciones y trabalenguas simples, trabalenguas sencillos. Los trabalenguas son importantísimos no nada más para destrabar la lengua, sino también para la parte auditiva. Localizar vocablos cuyo fonema inicial y final sea igual o el que pide el maestro, y determinar el sitio donde llega un sonido. Otra cosa de que se me ocurrió ahorita en el momento de los famosos juegos tradicionales, pues es el de la gallinita ciega, ¿no? Cubrir los ojos con un pañuelo, nos salimos al patio y el alumno, en base a ciertos sonidos, va a tratar de identificar dónde están sus compañeritos. Al momento de tomar a uno, se queda como gallinita ciega y así se sigue jugando. Son juegos tradicionales que no los debemos de perder de vista, ya que todos ellos se trabaja la sensopercepciones y esta etapa tan importante que es la preparatoria.
Y vámonos a la última clasificación, las actividades de coordinación. Estas son las que comprenden las audiomotoras, van las dos ligadas, preparatorias ya a la lectoescritura y van acompañadas de rima. Es decir, los alumnos de preescolar no deben de forzarlos a escribir, sino trabajar todas las otras etapas que son tan importantes para cuando ya esté el alumno bien preparado y tenga todas estas habilidades o todas esas sensopercepciones ya desarrolladas, va a llegar a esta parte de las audiomotoras y ya se va a preparar al alumno a la escritura de las letras, ¿no? Y estas, las que me encanta trabajar, las que propone la maestra Dolores Escartín, fiel seguidora del maestro Julio Minjares, que van con cantitos, van ciertos cantos mientras que se están haciendo ejercicios en el cuaderno. Pero eso ya les había dejado un video referente a esas 15 o 20 cancioncitas relacionadas a esta parte de la coordinación de las audiomotoras, ¿sí? De igual forma, trataré de hacer otro simplificado o corto para que sepan a lo que me refiero, ¿sale? Y eso se refiere a esta última parte. Entonces, como conclusión, antes de iniciar cualquier método de lectoescritura, pues es importante trabajar la etapa preparatoria. No nos vayamos directamente a trabajar el método de lectoescritura, y si no conocemos la parte del método de lectoescritura, mucho menos, ¿no? Porque ahí le vamos a cortar al alumno pues todo el proceso. Otra sugerencia, básense en métodos globales, no métodos fonéticos, no métodos silábicos, no, métodos globales que parten del todo hasta lo menos. Y esta parte de la etapa preparatoria, pues que las maestras de preescolar, los padres en casa de la edad de 0 a 3 años y en primer grado, pues la estemos trabajando con esa intención, ¿no? De fortalecer las sensopercepciones. Otra de las conclusiones a las que llegamos es de que todas las etapas son de gran importancia. No hay una etapa o una clasificación, mejor dicho, que tenga más peso que otra, ¿no? Todas tienen la misma relevancia. Ahora sí que debemos de realizar un buen diagnóstico con esa finalidad de identificar cuáles son las que necesita cierto alumno para en la planificación pues trabajarlas, ¿no? Y darle más peso. Con Juanito tal vez trabajar la parte auditiva y con Pedrito tal vez la parte psicomotriz. Se puede trabajar la etapa preparatoria mediante el aula invertida con el uso de las apps y la plataforma educativa sin descuidar la parte psicomotriz. Sí se puede. Claro, la plataforma educativa, de hecho, pongo una parte en el método de lectoescritura, pongo una serie de actividades que van enfocadas a esta parte de preparatoria, donde pongo rompecabezas, donde pongo patrones, donde pongo tapetes, donde pongo trabalenguas y muchísimas otras cosas más, ¿no? Entonces, el realizar un buen diagnóstico con nuestros alumnos, pues nos va a permitir elaborar un buen plan para poderlo ejecutar con los alumnos, pero recuerden que todo plan educativo pues debe de ser flexible, ¿sale? El mejor de los éxitos, espero que esta parte de la lectoescritura, de esta etapa preparatoria antes de iniciar con el método de lectoescritura, pues les sea de utilidad. Identifiquen realmente esa clasificación y busquemos las actividades correctas o pertinentes que van a desarrollar o mejorar, fortalecer estas sensopercepciones del alumno, para que cuando el alumno ya se vaya o esté trabajando el método de forma formal, de manera se pueda apropiar de de manera convencional a corto plazo y no se los queden alumnos que se van rezagando. Ese es el principal objetivo de este video, que conozcan esa clasificación y que la puedan distinguir con ciertas actividades que les puedan ofertar
Si son padres de familia, pues en casita. Y si son docentes, pues en clase. El mejor de los éxitos. Gracias por compartir los videos, mis videos. Gracias por suscribirse al canal. Recuerden que si no se han suscrito, pues háganlo. Y activen la campanita porque viene mucho más contenido que está muy bien. El mejor de los éxitos. No alargo más el video. Y estamos en comunicación. Bye bye.